Hola a todos y de nuevo bienvenidos a un vídeo sobre el curso para la certificación SnowPro Core Certification de Snowflake. En este vídeo vamos a hablar de DataShare, por lo que dentro de la guía de Snowflake vamos a describir las capacidades de intercambio de datos de Snowflake. Vamos a dividir el vídeo en varios temas. Primero vamos a ver los tipos de cuenta, vamos a pasar al marketplace y el intercambio. Vamos a ver las diferentes opciones de control de acceso y vamos a ver lo que son los objetos Share. Vale, tenemos dos tipos de cuentas, las cuentas que son proveedores de datos y las que son consumidores de datos. Y dentro de los consumidores de datos también pueden haber unas cuentas especiales que se llaman Radar Accounts, que los que no empresas, por ejemplo, que no tienen cuentas de Snowflake y el proveedor de los datos, el data provider, les proporciona una cuenta de Snowflake. Y bueno, este sería más o menos el diagrama de lo que son las cuentas de proveedores, de consumidores y las Reader Account, ¿vale? Y el único coste que repercute en este intercambio de datos es el de cómputo a la hora de leer los datos. Para las cuentas consumidoras que intercambian datos con otro proveedor, ese coste de cómputo se les aplica a ellas. Y mientras que para la Radar Account, el coste se aplica a las cuentas proveedoras. Bueno, este es el marketplace donde se pueden ofrecer datos, ya sea gratis o con un precio, para compartir con otra cuenta y bueno, pues también se pueden obtener o comprar datos de otras cuentas. Tenemos diferentes opciones para el control de acceso, ¿vale? Para garantizar que los datos confidenciales de una base de datos compartida no estén expuestos a los usuarios de cuentas de consumidores, Snowflake recomienda compartir vistas seguras o funciones definidas por usuarios seguros en lugar de compartir tablas directamente. Y bueno, además, para un rendimiento óptimo, especialmente cuando se comparten datos en tablas extremadamente grandes, Snowflake recomienda definir claves de clustering en las tablas base para sus objetos seguros. Para el control de acceso a los datos, también Snowflake recomienda en un esquema privado crear las tablas que contienen datos, incluyendo un Access ID y una tabla en la cual, utilizando el Access ID, se puedan mapear los datos y las cuentas que pueden acceder a esos datos. Luego, en un esquema público, crear vistas seguras mapeando por cuenta las dos tablas anteriores. Y por último, Snowflake también recomienda validar las tablas y vistas para garantizar que se estén filtrando correctamente los datos por cuenta. Y bueno, pues se puede utilizar el parámetro de sesión Simulated Data Sharing Consumer, estableciendo el nombre de la cuenta consumidora para poder hacer estas validaciones. Y bueno, para crear un share es necesario tener un rol account admin o el privilegio ownership en la base de datos a compartir o tener el privilegio de uso en la base de datos a compartir. Dentro de un share, ¿qué objetos se pueden compartir? Se pueden compartir tablas, tablas externas, vistas seguras, vistas materializadas seguras y funciones definidas por el usuario seguras. ¿Cuáles son los pasos para este intercambio de datos? Primero, crear un share, añadir objetos al share con el comando grant privilege to share. Las bases de datos y los esquemas necesitarán el privilegio U6
y objetos específicos necesitarán el privilegio select. Y por último, añadir cuentas al share con el comando alter_share. Se pueden ver tanto los valores que te han sido habilitados como los que has compartido tú dentro de la interfaz web en el apartado 6 en inbound o outbound. Inbound para los que te han compartido, outbound para los que has compartido tú, y ahí bueno, pues tener información de qué cuentas, con qué cuentas has compartido y tal, o con el comando SQL show shares o describe share. También se pueden crear bases de datos a partir de los shares con el comando create database, su nombre, from share, y indicas la cuenta del proveedor y el nombre del share. Y bueno, se le pueden aplicar privilegios a esa base de datos que hemos creado a partir del share. Uno de ellos es ownership, que bueno, es el propietario. Y el otro privilegio es imported privilege, que bueno, permitirá acceso a otros roles que no sean el propietario. Este privilegio solo lo pueden otorgar roles con el privilegio global de manage grants o el ownership de esa base de datos. Y bueno, con los shares, pues también en las bases de datos de los shares también se pueden crear streams. Hay una serie de limitaciones. Solo se pueden leer los objetos. No soporta clonar los objetos, time travel y editar los comentarios. Y no está permitido volver a compartir la base de datos y sus objetos. O sea, una base de datos que viene de un share no puedes crear un share a partir de esa base de datos. Y bueno, para las ediciones también hay consideraciones a tener en cuenta. Cuando el proveedor es business critical y tiene IPA y eTrust, solo está habilitado que los consumidores también tengan que ser business critical con IPA y eTrust. Si el proveedor es business critical con IPA e eTrust, a las demás ediciones no está activado. Y si no tiene IPA o eTrust, el proveedor solo estará activado para los business critical o los business critical que tengan IPA y Trust, pero para las demás ediciones tampoco estará habilitado. Y bueno, para la edición VPS, Virtual Private Snowflake, no admite el uso compartido seguro de datos debido a las limitaciones actuales para compartir datos entre regiones. Y las ediciones estándar y Enterprise admiten el uso compartido seguro de datos con las advertencias habituales. Otras consideraciones a tener en cuenta. Para compartir datos entre diferentes regiones y plataformas, es necesario realizar una replicación a una cuenta que esté en esa región y cloud y hacer el compartir desde allí, hacer el share desde allí. Un share puede contener datos de diferentes bases de datos, incluyendo dichos datos en una vista segura. Las filas nuevas y modificadas en las tablas de un recurso compartido o en las tablas en las que se hace referencia a una vista en un recurso compartido están disponibles inmediatamente para todos los consumidores que hayan creado una base de datos desde el recurso compartido. Y un nuevo objeto creado en una base de datos en un recurso compartido no está automáticamente disponible para los consumidores, sino que es necesario añadir este objeto al share con los comandos que hemos visto anteriormente. Vamos a pasar a las preguntas como todos los vídeos anteriores.
Los Reader Account no incurren en costos de cómputo adicionales para el proveedor de datos, ya que simplemente leen los datos compartidos sin realizar cambios. Esto es falso. Como hemos comentado, los Reader Accounts, cuando hacen la lectura de los datos, pues el coste del cómputo va a los proveedores. Cuando se establece un intercambio de datos entre un proveedor de datos y un consumidor de datos, el consumidor de datos puede extender ese intercambio de datos a otros consumidores de datos. Bueno, pues esto es falso. Una base de datos que viene de un share, no se puede crear un share sobre ella. ¿Cuál es la edición mínima de Snowflake que permite compartir datos? Standard Premier Enterprise Business Critical Edition. La respuesta correcta es la estándar. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el intercambio de datos es verdadera? Elija dos respuestas. Los nuevos objetos creados por un proveedor de datos se comparten automáticamente con los consumidores de datos y las cuentas de lectores existentes. Todos los objetos de la base de datos se pueden incluir en una base de datos compartida. Las cuentas de los Reader Accounts son creadas y financiadas por proveedores de datos. Las bases de datos compartidas solo se pueden leer, read only. La respuesta correcta es la C y la D. Las cuentas de lectores son creadas, las Reader Accounts son creadas y financiadas por proveedores de datos y las bases de datos compartidas son read only. Snowflake añade coste adicional a los proveedores de datos por cada share que ellos crean. ¿Verdadero o falso? Bueno, esto es falso. Únicamente el único coste que tiene el data share es el coste de cómputo al leer esos datos. Y bueno, hasta aquí este vídeo, que espero que les haya gustado. Espero que sigan disfrutando de los vídeos de este curso. Y no olviden suscribirse a mi canal. Muchas gracias y nos vemos pronto.